Bueno, muy pero muy buenas noches de nuevo a todos ustedes, queridos catequistas de la Diócesis del Espinal. Es un gusto de nuevo estar reunidos todos. Le levanto la manito, por aquí hay unas camaritas que me están levantando la manito. Muchas gracias por el saludo. Presento el saludo, por supuesto, de nuestro querido delegado, el padre Fernando Navarro, de nuestro director del Instituto Teológico y de Pastoral San Juan Pablo II, el padre Orlando, que también está muy pendiente de estos elementos. Y el saludo mío propio de mi familia, en nombre de mi esposa Lorena y en nombre mío propio Luis Ever, les damos la cordial bienvenida a este encuentro nuevamente de formación en el marco de este diplomado de idoneidad para ser catequistas. Ya estamos en el tercer capítulo y estamos en el bloque de enseñanza número 11. Nuestra temática refiere a un encuentro cada 8 días, en la medida de que también el calendario litúrgico nos lo permita. Esos encuentros son ininterrumpidos, pero también hacemos los ajustes necesarios para que podamos vivir a plenitud también los diferentes momentos que la Iglesia nos propone, como nos sucedió en Semana Santa, o sobrepasar algunos aspectos técnicos que a veces también impiden el buen desarrollo de nuestro encuentro. Pero aquí estamos y sepan que para la delegación, para el instituto es un enorme gusto la presencia, la perseverancia de cada uno de ustedes. Sin más preámbulos, vamos a colocarnos en presencia del Señor en esta noche, pidiendo su auxilio en este maravilloso cercanía que tenemos de Pentecostés, de esta fiesta que acabamos de celebrar este fin de semana, y hoy con un maravilloso regalo como María, Madre de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en cada uno de nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. A ti, amado Señor, te pedimos que esa presencia maravillosa del Espíritu Santo nos acompañe hoy y siempre de una manera particular y especial en estas sesiones de formación para que tanto nuestra mente como nuestro corazón vayan cada vez moldeándose más a los propósitos y a la voluntad de nuestro amado Señor Jesucristo, para encontrar un ejercicio apostólico cada vez más eficaz en este trabajo tan lindo de ser catequista. Colocamos nuestras vidas en tus manos, Santo Espíritu, colocamos las necesidades particulares de cada uno de los catequistas de nuestra diócesis, de todas las personas que hacen este trabajo de guiar y de presentar los contenidos de la fe a sus hermanos para acompañarlos en la maduración de la fe. Colocamos en tu presencia también, Señor, a toda nuestra iglesia particular del Espinal, a la iglesia colombiana, a la iglesia en todo el orbe, para que cada catequista sienta siempre esa compañía maravillosa del Espíritu Santo. Nos acogemos a la intercesión en esta noche también de nuestra Madre María Santísima, que es Madre de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por la compañía en la oración de cada uno de ustedes. Vamos entonces a proyectar. Les voy a pedir que de pronto quienes tengan en sus manos el documento llamado Evangelii Gaudium, quienes lo puedan tener y lo tengan por ahí en la biblioteca, que lo saquen para que podamos trabajarlo esta noche de manera paralela con las presentaciones que vamos a desarrollar en esta noche. Quienes no, yo lo tengo acá digital, se los compartiré entonces también al término de nuestro encuentro, pero también lo van a poder ver ustedes acá proyectado para que no se pierdan absolutamente de nada de lo que vamos a desarrollar esta noche. Les decía entonces que estamos en el bloque de aprendizaje número 11. A ver, compartamos pantalla. Y en este bloque de enseñanza número 11
Siempre les ruego el favor que durante la exposición, hasta que no entremos en el periodo de las preguntas o algo así, recuerden que tienen la posibilidad de alzar la manito si tienen alguna pregunta durante la exposición, pero mientras tanto mantengamos los micrófonos apagados para que todo el mensaje se pueda escuchar sin ningún tipo de interrupción. Decíamos entonces que estamos en el bloque de enseñanza número 11, nos corresponde el día de hoy el espíritu misionero, es el título de nuestro bloque de aprendizaje número 11. Dice así, quiero pedirles que en el documento que les dije, si lo tienen en casa, se ubiquen en el numeral 24, todos los documentos de la iglesia, para nuestra facilidad de abordamiento y de referenciación, están numerados. Vamos a ubicarlos en el número 24, numeral 24 de la Evangelii Gaudium, que corresponde el capítulo primero y que desarrolla una primera idea que es la iglesia en salida. Como vamos a ver, hablar del espíritu misionero, qué mejor que también iluminarnos junto con estos sliders, estos flyers que nosotros recibimos semana a semana, iluminarnos también con la enseñanza del magisterio de la iglesia. Todos los consagrados y servidores hacen parte de la iglesia que es misionera, todos, porque han recibido a Jesucristo el encargo de evangelizar, es decir, la misión de hacer que toda la humanidad conozca a Jesucristo y viva en comunión con Él. Vamos a irnos al numeral 24 para que vayamos haciendo esos ecos de esta enseñanza al hoy y a nuestros corazones. Llenarnos de ese espíritu misionero. Qué bonito que hoy, un día justo posterior a esta fecha maravillosa de Pentecostés, estemos hablando de esto, de lo que regala y de lo que sostiene. Evangelii Nuntiandi, que es otro documento de la iglesia, va a decir que ese ejercicio de la evangelización y de la misión de la iglesia es sostenido por el Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo el protagonista de la evangelización, de esa acción misionera de la iglesia. Por tanto, qué bonito, porque yo sé que cada uno de ustedes en sus parroquias han de haber tenido una maravillosa preparación en la vigilia pascual y una estupenda celebración en las Eucaristías del día de ayer, día solemne, maravilloso de fiesta, día de Pentecostés. Dice el numeral 24, la iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, mírenla aquí, se las estoy colocando en pantalla, estoy leyendo el numeral 24, alguien por ahí con un dedito que me diga que sí lo está viendo, que sí se está viendo en la pantalla. Gracias, muy bien. La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. La iglesia en salida. Yo quiero que aprovechemos estas sesiones que hablan del tema de la misión, de ese espíritu misionero, para que compartamos un poquitico lo que nosotros comprendemos como iglesia en salida. El numeral 24 va a iniciar así, la iglesia en salida. Levanten la manito aquel que quiera participar y nos colabore para darnos su percepción, su idea de lo que se entiende como iglesia en salida. ¿Qué es eso de iglesia en salida? No todos a la vez, solamente uno. Muy bien, José Ricardo, te escuchamos. Bueno, lo que yo puedo entender acerca de la iglesia en salida es que el Papa dice que no nos podemos quedar en las cuatro paredes del templo, sino que necesitamos salir a la periferia, necesitamos ir donde la comunidad nos necesite, valga la redundancia, ¿cierto? No quedarnos sobre las paredes, sino ir a donde realmente somos necesarios, al campo, a los enfermos, a la cárcel, al hospital, bueno, a todos sitios. Y hay que salir, no quedarnos metidos en las paredes del templo, sino ir hacia afuera. Eso es lo que quiere decir cuando habla de la periferia y vamos en salida todos. Gracias, José. José nos regala un movimiento físico, una realidad física.
que ya no estamos limitados por un espacio que nosotros llamamos templo, sino que es una invitación a movernos hacia el exterior de eso que nosotros llamamos templo. Un evangelio, una fe, una acción, un caminar de fe que no solamente se mueve en ese espacio concreto de la parroquia, del templo, perdonen, sino que se tiene que extender a cada uno de los rincones de nuestras parroquias. Luz Ángela y luego viene Julio Hernán. Luz Ángela. Luis Ever, pues como dice la canción, llévame donde los hombres necesiten tu palabra. Muy bien, Luz Ángela. A ver, para que sigamos ahondando en este método que nos regaló Sócrates en su momento de la mayéutica, que a través de la pregunta uno puede llegar al conocimiento. Listo, vamos a salir. ¿Cuándo uno entendería, Julio Hernán, te pregunto, cuándo uno entiende que este elemento de la misión, de la evangelización es un movimiento también que te impulsa hacia afuera, eso que estamos llamando iglesia en salida? ¿Cuándo creen ustedes que es ese momento de comprensión en la vida del creyente? Y yo creo que uno debe estar dispuesto a todo momento debe estar en esa disposición de esa salida a llevar ese mensaje a los demás, que no debemos de quedarnos únicamente recibiendo conocimiento, sino también llevarlo a aquellos que ignoran de pronto ese mensaje de salvación. Correcto, Julio. Pero hay unos elementos concretos a nivel de tiempo. A nivel espiritual, nosotros recibimos esa gracia desde el bautismo. Inmediatamente somos bautizados, nosotros tenemos, fuera del llamado a ser convocados dentro de la iglesia, también ese regalo de ser parte de los que ejercen la profecía en la iglesia, es decir, de los que anuncian esa palabra de Dios al mundo. Ahora, vamos creciendo regularmente, muchos de nosotros recibimos el sacramento del bautismo a muy temprana edad, ¿cierto? Aún sin ciertas conciencias, pero el mismo acompañamiento eclesial, el mismo acompañamiento de la iglesia va permitiendo que vayamos encontrándole cada vez mayor significado a eso que una vez fueron nuestras promesas bautismales. En los procesos comunitarios cine o de comunidades de oración, regularmente los primeros ciclos de procesos es para que podamos comprender aquello que por fe nuestros padres nos llevaron a recibir cuando éramos muy pequeños, que era el sacramento del bautismo. Pero que una vez ya hacia adultos, ¿cierto? Al convocarnos, al animarnos a caminar en comunidad, pues vamos ahondando en esas promesas y las renovamos. Muchos de nuestros procesos comunitarios desembocan esa primera etapa de trabajo, de acercamiento a la fe, desembocan en un retiro espiritual en donde se renuevan estos elementos de la fe que hemos recibido en el bautismo. Entonces, si hay un momento concreto, lo recibimos en el bautismo, este don, esta gracia de ser convocados a la iglesia y al mismo tiempo de participar en la acción profética de la iglesia. En la acción profética de la iglesia está ese componente de misiones. Ahora, en la misma medida, si estamos hablando de un espíritu misionero, nosotros recibimos en efecto por la gracia bautismal ese espíritu de Dios, porque es en los sacramentos donde recibimos la acción del espíritu de manera sacramental. Pero vamos haciendo conciencia y cada vez con una mayor generosidad en apertura de nuestras vidas a la acción que el espíritu hace en nosotros. Y es indudable en este momento acordarnos de que muy seguramente, perdonen, todos nosotros en algún momento de nuestra experiencia de fe sentimos eso que fue muy similar y que mencionaba el profeta Jeremías en la palabra, que hay como un ardor interior, una gracia, una alegría de haber sido recibido por esta fe, de estar a experimentarlo, que dice Jeremías, no queda de otra sino comunicarlas, como que lo consume a uno esa gracia, esa alegría, ese gozo de la verdad de la fe, que se impulsa inmediatamente el creyente a comunicar esa alegría a los demás. Ese es espíritu misionero. Hay un momento en el que realmente sentimos y entonces
usted fue a una Eucaristía, fue tan especial, Dios tocó su corazón, que usted quiere llegar a la casa a contarle a todo el mundo, mire, me pasó esto, Dios es hermoso, Dios hace esta cosa, y el espíritu misionero comienza a, digamos, a activarse, por decirlo así, en la vida del creyente, y el creyente siente parresía, un regalo del espíritu, valentía, para anunciar las buenas nuevas del Señor. Entonces, es muy importante que en la vida de cada uno de nosotros identifiquemos y sepamos en nuestro proceso, miren que eso lo decíamos mucho en este encuentro nacional a propósito, ya te doy la palabra, Teresa, discúlpame, lo reflexionamos mucho, cómo hacer que en miras del ministerio y en miras de la vida propiamente del creyente, cada uno de los servidores, de las personas que ponen la mano en los diferentes frentes de pastoral, volvieran a mirar cómo ha sido su proceso dentro de la iglesia. Porque es que nosotros como catequistas comunicamos una experiencia. Todos esos elementos de conceptos sistemáticos de la catequesis estarán impregnados de mi experiencia. Y si yo tengo muy clara mi experiencia, estos elementos se transmiten con un espíritu cada vez más genuino. ¿A qué hago referencia? Es una noche para que cada uno de nosotros, queridos catequistas, volvamos a pensar, oiga, yo conozco y soy consciente de lo que recibí yo, no de lo que enseño, de lo que recibí yo en mi bautismo. He renovado esos elementos que recibí en el bautismo tal vez a muy corta edad y que no fui consciente y que necesito seguir profundizándolos en mi vida. Las renuncias al mal, las renuncias al pecado, a su seducción, a tratar de todos los días fortalecer mi fe a través de las diferentes líneas o espacios de gracia que me ofrece la iglesia. ¿Cómo está mi oración? Todos esos elementos tienen que ver con esa renovación bautismal en la que recibo el Espíritu Santo y por ende ese espíritu misionero. Eso es muy importante. Querida Teresa, tienes la mano arriba, te escuchamos. El micrófono está cerrado, Teresa, tienes que abrirlo. Aún no se abre. No, ya, Teresa, te escuchamos. Bueno. Luis Ever, lo de la iglesia en salida, a mí me parece muy importante eso porque nos hemos quedado que porque nosotros sí vamos y cumplimos con el sacramento del bautismo, llevamos los niños y ya terminamos, salimos de eso. Entonces no es solamente salir del sacramento, es vivir ese sacramento. Inclusive ahorita que acabamos de cumplir, estamos celebrando el cumpleaños de la iglesia, es cuando más se debe de vivir ese sacramento del Pentecostés. Es algo que debemos de vivirlo todos los días y ir en salida a llevarlo espiritualmente. No es solamente vamos a ir a visitar a un enfermo, es espiritualmente por medio de la oración para que esa gente llegue hacia nosotros también. No se nos abran del grupo, ¿sí? No se pierdan esas ovejitas, como dice Jesús. Gracias. Gracias, muchas gracias, Teresa. Muy bella intervención. Gran razón. Nos sigue ratificando, Teresa, esos elementos que tienen que ser ya muy conscientes en nosotros, queridos catequistas, que no es una iglesia estática, que es una iglesia en salida y en una salida permanente. Ahora bien, ustedes revalidarán lo que les voy a comentar. Toda acción, todo lo que uno hace en la vida, uno lo puede hacer de manera organizada o lo puede hacer de manera desorganizada. No estoy hablando de la intencionalidad o de la motivación. La motivación puede estar alta, ¿cierto? La motivación puede estar arriba. Pero todo lo que nosotros hacemos en la vida, o lo hacemos de manera organizada o lo hacemos de manera desorganizada. Y como estamos hablando de iglesia en salida, estamos directamente hablando de cómo nos organizamos como iglesia precisamente para salir.
Entonces, el espíritu misionero lo vivo yo, lo despierto yo, me entusiasmo de una manera individual, ¿cierto? Pero si logramos que ese espíritu logre contagiarse en mi comunidad eclesial, inmediatamente organizamos la manera de responder a ese impulso misionero e ir a por las vidas de los hermanos que aún siguen esperando la buena noticia de Jesucristo. O que, como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, recuerden que hay 3 frentes de trabajo. Cuando uno habla de iglesia en salida, esa salida es hacia un lugar. Es decir, en términos de organización, como lo estamos planteando, salgo, pero salgo pensando a dónde voy a llegar, ¿cierto? Uno no sale a ver, bueno, casos se han visto, pero uno no sale a echar camino a ver para ver hasta dónde llegó. No, no, no. Uno sale con ciertos objetivos, ciertas metas, ciertos lugares cuando sale. Entonces, así mismo la iglesia. Cuando salimos tenemos que tener en claro que existen 3 campos importantes de misión o de iglesia en salida. Uno, en donde vamos a trabajar por vivir la fe con aquellos que hacen parte de la comunidad eclesial. Entonces, vamos a suponer que estamos en un espacio de respuesta a esa invitación que aún sigue vigente de misión permanente y continental, que los obispos nos hicieron en Aparecida hace ya muchísimos años, en el 97. Oiga, y entonces, en el 97, no, en el 2015, perdón. Y entonces salimos, ¿cierto? Salimos, pero cuando nos organizamos por los sectores, van a haber casas donde nos vamos a encontrar personas que conocemos, que son de nuestra iglesia, que van a la parroquia. Entonces son personas que viven la experiencia de fe, pero que también necesitan renovar ese anuncio y decirles, acá está la iglesia, no solamente para que tú vayas a ella, sino que ella también hace presencia aquí, y de pronto se suscitan espacios de oración, espacios de encuentro muy bonitos. Pero también en esos espacios de salida o en esas casitas podemos encontrar personas que aun cuando hayan sido bautizadas, aun cuando hayan recibido sacramentos, algunas de ellos, no viven la experiencia de la fe, ni están insertos, ni van a Eucaristía. Recordemos, por favor, tener apagados los micrófonos. Tengan la bondad. Gracias. No viven. Si no apagamos los micrófonos, me voy a ver en la molestia de sacar a la persona de la sala, porque la interrupción mueve también el objetivo formativo. Les decía, sitios donde hay personas que viven la experiencia de fe, pero hay sitios donde hay personas que aun cuando se autoperciben como católicos, no viven ni experimentan la fe porque no vienen a la Eucaristía, ni viven la experiencia comunitaria porque no hacen parte de ninguno de los procesos comunitarios. Entonces también tenemos personas creyentes, personas que están tibias en la experiencia de la fe porque recibieron una iniciación cristiana muy defectuosa y no pudieron madurar la fe para poderla vivir de esa manera. Entonces tenemos una iglesia que está en salida, que a veces encuentra un entorno de creyentes activos, otro de personas que no vivieron muy bien la experiencia, pero hay que invitarlos a que se reevangelicen. A eso es lo que se llama la nueva evangelización, ¿cierto? O recibir una segunda evangelización. 1 y 2, pero también un tercer escenario. Cuando la iglesia está en salida hay un tercer escenario, que es cuando llegamos a quienes definitivamente no creen en Dios. Se autodenominan ateos o definitivamente no quieren tener nada que ver con Dios. Nosotros como iglesia no les damos la espalda. Encontramos lenguajes y encontramos maneras de seguir presentándoles la propuesta cristiana. Y tenemos que estar en la capacidad, ¿quiénes? Todos los bautizados. ¿Recuerdan lo que decía la presentación? Acabamos de nuevo a compartir pantalla. La presentación de los flyers de hoy, mire, dice acá: todos los consagrados y servidores que hacen parte de la iglesia son misioneros porque hemos recibido ese encargo de Jesucristo mismo. Volvamos al tema
de la lectura del Evangelium Gaudium en el numeral 24. La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean. ¿A qué les suena a ustedes en el contexto que estamos hablando del espíritu misionero eso de primerear? Un silogismo que nos regaló el Papa Francisco para hablar de una acción que tiene que ser muy clara para todos nosotros. ¿Qué será eso de primerear? A ver, Luis Omar, buenas noches. Habla Héctor. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, primerear, para yo primerear, primero debo de hacer mío la palabra y mi acontecimiento con el Señor. O sea, yo no puedo allí ya pluralizar, porque dice el Santo Padre que yo no puedo caminar como otros caminan. Yo camino como el Señor me pone a caminar. Y no puedo apretarlos de una manera diferente. Y también ahí aparece algo, neologismo. Debe ser la nueva logística. Entonces, para yo poder primerear, o sea, impulsar, ser, como se ha trabajado aquí un poquito, ser auténtico, tener ese celo por la autenticidad, pues debo saber que he tenido un encuentro con el Señor, pero debo tomarlo desde mi punto de vista de testimonio. Yo debo entrar en que el Señor sí ha hecho maravillas en mí y que sé que lo hará con otros, y por eso puedo decir, me voy, dejo un poquito mi estar acomodado y me voy por la oveja que usted habla, que dice que la ha perdido. Así es. Porque yo he estado allí, cuando yo he estado allí, alguien sin imponer ninguna ley, ni mostrarme la imposición, ni colocarme una religiosidad, nada de esto me lo he hecho concreto como es hoy en día. El Señor te ama y te quiere y te va a ayudar. Tú tienes que decir sí, y Él pondrá lo demás. ¿Y qué es lo demás? Pues hoy pone para mí este encuentro. Hoy pone para mí un sacramento que es hortensia. Hoy pone para mí una palabra y pone catequistas nuevos como usted, padres nuevos como el padre, obispo nuevo, otro ya, y así. Pero yo debo creerme que verdaderamente sí el Señor está delante de mí, y ese impulso que Él me dio mostrándome su amor, pues me debe hacer a primerear, o sea, a ponerme yo, no puedo, vamos, camine, no, o sea, yo debo mostrar esto a las personas para poder que digan, bueno, con este como que sí vamos a arrancar, o con esta. Yo creo que con ese sí muestra algo el amor. Es un mugre, pero muestra el amor. Es así, pero muestra el amor. Mírenlo cómo se aman, mire, porque eso es lo que decían en la primera comunidad, ¿no? Y esto a quién se lo llevo yo por último, Luis Omar. ¿A qué? A que esto me lo ha transmitido el Señor en una comunidad donde me han proyectado a Jesucristo, el amor, a una comunidad, concretamente en la iglesia. Eso quería decir. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Muy bien. Vamos a utilizar o a basarnos en esto que Héctor nos invita a meditar. Héctor nos habla de un ejercicio que primero tiene que pasar por uno, ¿cierto? Que primero tiene que pasar por uno para llevar a los demás. La iglesia, los procesos de acompañamiento de la iglesia de los que ustedes son protagonistas, esos procesos de acompañamiento en la iniciación de las personas en la fe, tienen como objetivo, primero, tomar a un ser humano que se está preguntando, ¿qué es eso de la fe? En el caso de los niños, ¿qué será eso? Quiero darme la oportunidad para profundizar eso a lo que a veces me obligan a ir, que no entiendo qué sea, pero me dicen que es bueno, pero yo quiero conocer qué es eso bueno. Entonces uno toma una fe incipiente, la acompaña como comunidad, porque eso es muy importante que lo vayamos entendiendo. Cuando recibimos a un niño, un adulto mayor, en la edad que sea, alguien que se pregunta por la fe, lo recibimos de manera comunitaria. Y así ha de ser. Esta es tu familia, la iglesia que te acoge y te va a acompañar en el proceso de maduración de la fe. Y se presenta de manera sistemática un acompañamiento que paralelamente ha de irse corroborando con una madurez de fe para ir alcanzando la vivencia de los sacramentos hasta que después de la confirmación
esa persona que ya está madura en la fe decide por comprensión, tanto en la mente como en el corazón, que su experiencia de fe no puede alejarse de la iglesia y toma la decisión de seguir viviendo su proceso de manera comunitaria. Ese es el estándar al que debemos llegar cada uno de nosotros. Acompañar a la fe que recibimos en comunidad, pero que en un término tiene que llegar también y desembocar en comunidad. Ese es el reto. Ese es el reto. Pero ya estando en comunidad con una fe madura, que es el punto de partida con el que nos presenta este primer Héctor, una fe que ya se vive, de la que ya se es consciente, en la que también somos conscientes de que no somos productos terminados, sino que día a día seguimos, como lo menciona la palabra, creciendo en estatura hasta llegar al hombre perfecto, de gloria en gloria, tratando de vivir esta experiencia de conversión, pero ya acompañados de una manera comunitaria. No nos queda de otra, sino que seguir, digamos, dándole a esa fe un escenario de reafirmación en nosotros, que es el campo de la misión. A veces, como familia misionera, nos preguntan a Lorena, a Dulce y a mí, nos preguntan, bueno, ¿ustedes por qué ese tema de la misión y que es un fin de semana están en un lado, luego en otro lado? Luego, yo les digo, miren, si no existe conciencia misionera, la fe no tiene un escenario en donde decantarse y volverse real. Porque tú necesitas ir a conocer la experiencia de los hermanos. Tú necesitas ir a encontrar ese rostro sufriente de Cristo. Tú necesitas ir a vivir y hacer realidad eso que te ha dicho el Señor. Veías tú lo mismo con ellos, como les dijo a aquellos escribas y fariseos que le preguntaban acerca de quién era el prójimo. Tú necesitas hacerlo. La fe no es una fe estática. La fe es una fe dinámica. Y utilizando una expresión del Papa Benedicto, solamente crece dándola. La fe, esa virtud teologal que por excelencia nosotros pedimos al Señor, solamente crece dándola, entregándola. Ahora, esa acción de ir a compartir la buena noticia a los demás o esa acción de caridad a la que estamos llamados en la iglesia, hay dos maneras de hacerlo. De una manera, en una manera en la que la necesidad, fíjense, la necesidad nos llega. No la descubrimos, sino que nos llega. Entonces, la iglesia que no está en salida es la iglesia que siempre está esperando que pase la persona y golpee la puerta y le diga, ay, padre, es que no tengo en la alacena nada. ¿Me puede regalar un mercadito? Porque no conoce a sus hijos. Porque tiene que esperar a que los hijos vengan a golpear la puerta para decir que tienen hambre. ¿Sí? La iglesia que no está en salida es la que espera, o la que nosotros el modelo de iglesia que regularmente tenemos, en la que vengan y se inscriben. En la secretaría está la hoja. Vengan, no. La iglesia que está en salida sabe quiénes son sus hijos. Y entonces un sacerdote podría saber exactamente para el próximo año, este niño que yo lo conozco que está en escuelitas de la fe porque está de 5 a 8 añitos antes de que ingresen a los procesos de formación presacramental para el sacramento de la primera comunión. Ya la iglesia sabe y acompaña a esas familias porque está allá. Hay una presencia eclesial en esos lugares, en esos barrios, en esas comunidades que se reúnen. Hay una articulación entre los coordinadores de comunidades que llevan y actualizan la información. Padre, sí, ahora llegó una nueva familia, son católicos, pero están esperando esto, necesitan de pronto que los sacramentos de los hijos se le puedan acompañar. Ellos no son casados, están muy inquietos, quieren saber cuándo es el próximo curso prematrimonial, quieren prepararse. Entonces es una iglesia en salida. Es una iglesia que ya no sigue esperando que llegue la necesidad, sino que descubre la necesidad de sus hijos porque ya hay una presencia de Cristo de una manera especial en esa acción evangelizadora y misionera. ¿Me estoy haciendo entender? Son las dos maneras en que podemos operar. ¿Qué nos está diciendo acá el Papa Francisco en su propuesta operativa?
Yo quiero y les propongo una iglesia que esté en salida, que primeren. Primerear en ese sentido significa que saben descubrir la necesidad del pueblo de Dios antes de que Él venga llorando, la señora o el señor o el niño, porque está buscando una ayuda, porque la violencia dentro de su casa está muy difícil. Antes de que hable, ya nos hemos acercado. Por eso, eso que es primerear, que acá está, es lo que sucede en un primer momento para que existan estos elementos. Una iglesia que se involucra. Una iglesia que se involucra. Ahora, si estamos hablando de iglesia, vale la pena aquí aclarar que no estamos hablando de algunos miembros de la iglesia. No estamos hablando exclusivamente de los sacerdotes, ni de los religiosos, ni de las religiosas. Estamos hablando, como lo leímos al inicio, de todos. De todos. Necesitamos involucrarlos. Vea, yo me voy a quemar acá delante de ustedes. Yo guardo mucha distancia a veces en los elementos que suceden alrededor, inclusive acá en mi barrio, en mi vecindario. Pero a mi esposa no. A ella le gusta involucrarse. Y entonces hubo en algún momento una realidad con un vecinito. Lloraba y eso gritaba ese muchacho. Y uno pensaba que le estaban dando unas palizas tremendas y no sé qué. Hasta que un día mi esposa vio la manera de hacerlo. Creo que fuimos a compartirle, si no estoy mal, algo de un alimento que se hizo aquí y entramos a hablar con los papás de ese niño. Y llegó en la charla el momento en que ella pudo decir, bueno, ¿y qué pasa con fulanito? Que a veces lo escuchamos como gritando mucho, ¿no? Y esos papás se miraron y dijeron, bueno, pues vamos a abrirnos. Y nos contaron la razón. Un tema de miedos a ir al colegio, una cosa que había que trabajar antes. Y ellos nos lo permitieron, oramos y luego pudimos charlar un poco con el chico y poco a poco la situación se fue mejorando. ¿Pero por qué? Porque vencimos y nos involucramos. Nos involucramos. Ahora, claro que hay una línea delgada. Hay que ser prudentes. Hay que hacerlo con tacto. Hay que presentar el escenario a veces de Dios y la propuesta de Dios, inclusive sin mencionar a Dios que ya vendrá su momento para darle a Él todo el crédito, el honor y la gloria, como tiene que hacerlo todo evangelizador. Pero hemos de encontrar los lenguajes en el que el mundo de hoy nos entiende para poder involucrarnos con ellos. Ojo, y acá se viene algo supremamente importante, que acompaña. Una iglesia en salida es una iglesia que acompaña, ¿cierto? No es una iglesia únicamente de calendarios, ¿sí? Porque a veces nosotros nos anestesiamos un poco en ese fervor o ese espíritu misionero porque cumplimos con unas fechas que programamos a comienzo de año, ¿cierto? Y entonces la misión permanente está en la última semana de febrero, ese día hay misión en tal sector, hay que esperar hasta agosto en la segunda semana que hay misión en tal sector y tal. Entonces, creemos que cumplir con un calendario es acompañar. Imagínense ustedes en la posición del que requiere ser acompañado. ¿Cuánto no nos vendría bien una iglesia que sabe estar en la vida de sus hijos, de los que más sufren, de los que lo están necesitando ese apoyo, esa fuerza, pero de una manera permanente, acompañada? Que va a visitar a ese sector, va a visitarlo primero la juventud, los jóvenes. Luego, para no dejarlos solos, los va a acompañar las comunidades de parejas. Para no dejarlos solos, va a haber un visiteo en la siguiente semana de los catequistas para dar algunas enseñanzas muy bonitas. Para no dejarlos solos, en la siguiente van a ir los ministros extraordinarios a visitar enfermitos y ya como entonces el pueblo de Dios se siente acompañado. Y es otra manera de vivir la iglesia. Es otra manera de ser cuerpo de Cristo. Y entonces aquí vienen otros dos elementos últimos que hablan de fructificar y festejar, que es el culmen de nuestra experiencia de fe. Recuerdan ustedes que la Eucaristía se define como el culmen de la experiencia de la fe. Entonces venimos ya sintiéndonos acompañados, sintiéndonos amados, sintiéndonos recibidos, sintiéndonos acogidos. Entonces se abre esa posibilidad o ese regalo maravilloso de que celebremos juntos, de que festejemos ese gran acontecimiento de fe. Para nosotros, como inmenso regalo y como el culmen
de la celebración, la Eucaristía. Dice así entonces ese numeral 24. Bajemos un poco más y vayámonos aquí, en esta siguiente página, estamos aún en el numeral 24. Dice así: por eso, ella sabe adelantarse, tomar iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los alejados y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Qué bonito eso, miren, que ese espíritu misionero obre en nosotros también por la gracia del Espíritu en este tiempo tan cercano de Pentecostés, obre esa gracia de transformar nuestras miradas, de transformar nuestros corazones. A veces nuestra mirada excluye, a veces nuestro corazón excluye, a veces nuestra mente excluye. Que esa invitación que un día llegó a nosotros, no le coloquemos aduana, sino que sepamos que esa invitación es para todos. Nunca olvidaré una de las expresiones más bonitas que en mi mente primero memoricé de las que de los labios de Jesús están en la Santa Escritura. No tienen necesidad del médico los que están sanos. Los que tienen necesidad de un médico son los que están enfermos. Y a veces son esos que necesitan más a Dios, son los que excluimos, son los que dejamos por fuera. Viven un deseo inagotable de brindar misericordia. Misericordia. ¿Recuerdan ustedes en esas parábolas en las que el Señor nos intenta acercarnos a la profundidad de la misericordia, que hubo un rey que le perdonó una gran deuda a uno de sus funcionarios y que saliendo de ese lugar cogió por el pescuezo a uno que le debía una deuda pequeñísima en comparación con lo que ya le había perdonado el gran rey, y fue condenado, y el rey supo, porque a unos que vieron y fueron testigos de esa acción, fueron y le contaron al rey. El rey tomó por justicia y encarceló a ese hombre que recibió un perdón enorme, pero no fue capaz de perdonar una pequeña cosita que le estaba debiendo el hermano. No obró de misericordia. Acá nos dicen que la acción permanente en ese espíritu misionero, en esa iglesia que está en salida, es una acción de misericordia, como fruto de que de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza disuasiva. Atrevámonos, dice así el Santo Padre en este escrito, atrevámonos a primerear, atrevámonos un poco más a primerear. Como consecuencia, la iglesia sabe involucrarse. Jesús lavó los pies a sus discípulos. Ay, Dios, para estos elementos de salida, de iglesia en salida, aún mis queridos catequistas y todos los que estamos acá y toda la iglesia, aún necesitamos seguir profundizando los caminos de la humildad y del servicio. El Señor, poniéndose de rodillas ante los demás, hizo ese gesto maravilloso de lavar los pies, pero luego dice a los discípulos: seréis felices si haced esto. Eso que el maestro manifestó como testimonio y como fuente de enseñanza, dice el Señor, será también si lo hacemos a través de sus, en memoria suya, encontraremos ahí esa felicidad, sirviendo a nuestros hermanos. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la cotidianidad de los demás. Entonces, recuerden, esto del espíritu misionero en el terreno de la iglesia es también comenzar a mutar un poco ese sentido de que toda nuestra acción pastoral es referencial o se sitúa en el contexto del templo o del salón parroquial o de la casa cural, sin abandonar esos espacios privilegiados de la presencia de Dios. Las planeaciones pastorales y las acciones tienen que buscar también obras y gestos en la vida cotidiana de las demás personas.
achica distancias, se abaja la humillación si es necesario y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja y escuchan su voz. Recuerden, esto que se nos viene señalando tan seguido en la experiencia de la sinodalidad, la acción de la escucha. Algunos dicen que se nos ha dado 2 orejas y una sola boca, ¿cierto? 2 orejas por una sola boca. Y hacen una analogía y dicen, es porque necesitamos escuchar el doble de lo que hablamos. No me van a aplicar eso a mí porque yo soy el formador y me toca hablar, ¿no? Pero entonces a lo que me refiero es que cuando nos encontramos con esos hermanos en estos espacios de amor y de misericordia que están fuera del templo, fuera de nuestras iglesias, pues allá hay que colocar el oído, hay que saber acompañar a ese ser humano en todos sus procesos, en todos los momentos que la vida le está exigiendo, para que al escucharlos y hacer tránsito de esa necesidad del espíritu, nos regale la gracia de saber cómo aconsejar, cómo acompañar y cómo seguir trabajando pastoralmente para poder ayudar a estos hermanos. La evangelización, este es un elemento muy lindo, tiene mucho de paciencia. Entonces uno dice, en este aspecto organizativo, recuerden que la iglesia en salida, yo la puedo desarrollar desordenada u ordenadamente. Acá estamos tratando de comprender cómo se hace de manera ordenada. Entonces también requiere de paciencia. A veces los resultados no son los esperados de manera inmediata, pero recordemos eso que aprendimos de Don Bosco. Nunca se pierde lo que se hace. Toda acción de amor y misericordia que ustedes hagan con sus hermanos para vivir este espíritu misionero, esta iglesia que está en salida, no se pierde, no se pierde. A veces uno no ve el cambio inmediato, pero eso no se pierde. Y evita, mire, tiene que tener mucha paciencia la evangelización y también evitar maltratar límites. Y aquí un asunto muy importante. Nunca cedamos a llamar bien aquello que está mal. Nunca lo cedamos. Las cosas con Dios son claras. El bien es bien y el mal es mal. Y las cosas se llaman por su nombre. Pero, recuerden que la verdad siempre hay que compartirla con amor, con caridad. Ese es el eslogan de nuestro obispo, ¿no? Verdad con caridad, ¿sí? Esa es su frase episcopal. Siempre que vayamos a intervenir a través de la acción misionera en una circunstancia que requiere claridades en conceptos de moral, en conceptos de ética, en conceptos de conducta, antepongamos el amor y la caridad para que la verdad envuelta en ese amor y en esa caridad pueda llegar al corazón de los hombres y que allí sea el mismo espíritu el que logre ese llamado de atención para poder cambiar esas vidas, para poder tomar nuevos horizontes. Volvamos un poco a nuestra presentación. Dice acá abajo, de la misma manera podría decirse que todo lo que hace la iglesia está ordenado a dar cumplimiento a esta misión, pero no este uso del término de misión es solamente, como lo decíamos ahorita, para los elementos eclesiásticos o los elementos de organización de la iglesia, sino que tiene que ser ese espíritu que nos mueva siempre. Este espíritu se hace apostólicamente operante y fecundo bajo algunas condiciones importantes. Ante todo, el catequista ha de tener fuertes convicciones interiores y ha de irradiar con entusiasmo y valor, sin avergonzarse nunca del evangelio. Dice por aquí abajito, deje que los sabios de este mundo busquen las realidades inmediatas y gratificantes y gloríese solo en Cristo, que le da la fuerza y no ansíe saber ni predicar
nada más que a Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Como justamente afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, del amoroso conocimiento de Cristo, nace irreversiblemente el deseo de anunciar, de evangelizar y de conducir a los otros al sí de la fe en Jesús. Pero al mismo tiempo se siente la necesidad de conocer cada vez mejor esta fe. Oiga, usted está en ese ambiente de espíritu misionero, sale, entrega cosas del Señor, invita, puede experimentar por gracia del Señor que su invitación es acogida en los corazones, y cuando usted está en la casa en la noche, usted, no sé si a usted le ha pasado, usted comienza a decir, si yo le hubiera dicho aquello, me faltó decirle esto otro. ¿Por qué? Porque siempre hay un campo para seguir profundizando. Y seguir profundizando significa que yo como comunicador de esa experiencia de Dios, también necesito seguir ahondando esa experiencia. Por eso no está consumado el trabajo de manera total. Es un trabajo que se renueva todos los días y de manera permanente. Hemos sido enviados a dar mucho fruto. Recordemos siempre lo que nos dice este fragmento del Evangelio según San Juan en el capítulo 15, en el verso 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure, es Dios. Su conocimiento, su experiencia en mí, la que asegura el éxito de la acción misionera de la iglesia. El catequista vive animado por el Espíritu de Jesús, pide su guía y su aliento para ser fiel a su misión y poder anunciar el Evangelio. Fíjense aquí esta imagen de estos catequistas. En la pantalla ustedes van a ver que están dentro del templo y están orando. Eso es algo que necesitamos experimentar y hacer como comunidad catequética. Oración comunitaria. No sé si dentro de sus programas de acompañamiento estén espacios dedicados exclusivamente a la oración de ustedes como equipo de catequista parroquial. Si los hay, qué bien, y hay que seguirlos haciendo tal vez con mayor frecuencia, y si no los hay, los animo a que no solamente nos reunimos única y exclusivamente para preparar cómo entregar los conceptos sistemáticos de la fe, sino que nos reunimos también para orar como catequistas, para pedir esa gracia del Espíritu para poder entregar de buena manera eso que el Señor ha confiado en nosotros. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Salmo 32:8. A veces en nuestra acción catequética, por supuesto, nos quedamos en ese espíritu misionero con las ganas de saber, ¿y ahora qué aplico? ¿Y ahora cómo lo hago? ¿Qué me invento? ¿Qué video descargo? ¿Qué cartelera hago? ¿Cómo lo hago? Pues mire, la inspiración que viene del mismo Señor a través del Espíritu Santo nos está diciendo acá en el Salmo 32 que Él nos va a mostrar el camino que debemos seguir, que Él será el proveedor de los consejos y acompañará esa acción que nosotros estamos haciendo. Volvamos un poquitico de nuevo a nuestro documento para que vayamos finalizando. Quisiera compartirles el numeral 27. Vamos ahí al 27, que nos habla de una impostergable. O sea que ya no tenemos más tiempo. Tenemos que caminar en esta renovación eclesial. ¿Ustedes recuerdan cuál es el título de nuestro congreso de catequesis para este año? ¿Recuerdan el flyer de invitación para Ortega? A ver, los que ya están preparando su participación para el próximo 26 y 27 de agosto estar en Ortega, en nuestro tercer congreso diocesano de catequesis. ¿Recuerdan cuál es el título de ese encuentro? La catequesis y la renovación eclesial. Porque en la comisión y en el corazón de nuestro obispo hay un convencimiento pleno
que el cuerpo de catequistas de nuestra diócesis es fundamental para ir encontrando esos caminos de renovación eclesial. Dice así el Papa, regalándonos como unas palabras que salen de muy, muy, muy profundo de su corazón. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para que la evangelización del mundo, para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Uno a veces en la vida no quiere que las cosas cambien porque está muy cómodo y tiene temor de que esa, entre comillas, armonía que tiene se pierda. Entonces uno a veces no apuesta, no quiere cambiar porque dice, aun cuando yo soy consciente que hay cosas que no están bien, yo prefiero que eso esté así y no aventurarme a que lo poquito que está bien se me dañe. Y eso se llama preservación, autopreservación, una pastoral de conversión. No, 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 ¿y qué tal que comience yo a pedirles un poquito más de tiempo? Tengo 10 catequistas, no se me quisieron comprometer más. Y yo qué tal que le pida un poquito más de tiempo y le diga que el jueves hay que venir a hacer un poquitico de oración con el Santísimo. No, 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 no. Yo mejor no les digo eso porque capaz de que me aburren y me dejan y ya no quedo con 10, sino que quedo por ahí con 5. Y le tememos a que en el cambio tengamos malos resultados. Entonces el Papa dice, y en el Espíritu de Dios, que tenemos que arriesgarnos para seguir encontrando nuevos horarios, nuevos lenguajes y nuevas formas de estructura eclesial que favorezcan ese ejercicio de la evangelización. Porque ustedes y yo sabemos que hay cositas que debemos cambiar. Otro elemento importante que no se nos puede olvidar es que somos parte de la transformación en tanto las funciones que a nosotros nos corresponden como laicos. Tenemos que seguirnos alejando de tercerizar la responsabilidad. Ay, es que la culpa es de tal o de Pascual. No, nosotros también somos parte de la transformación. Estamos quietos, la parroquia no se mueve. Yo les cuento, uno quisiera muchas veces ver, ojalá ustedes hayan tenido una mejor respuesta, uno quisiera ver los templos llenos en fiestas tan lindas como una vigilia de Pentecostés. Pero a veces nos ha sucedido mucho con Lorenita cuando vamos a algunas vigilias de Pentecostés de preparación para esa fecha. No está ni la mitad del templo llena, ¿cierto? Entonces puede ser que eso sea resultado de que las estructuras eclesiales, los lenguajes que estamos utilizando, los estilos, no están siendo los más adecuados para el lenguaje del mundo actual y que ellos puedan entender. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras. Ay, queridos catequistas, cierro con eso. Si nuestra opción, a ver, voy a ponerlo así. La primera camiseta que nosotros nos colocamos es la camiseta de ser todos católicos, creyentes, ¿verdad? Cristo, mi Señor, los elementos de la fe clarísimos. Luego en la iglesia encontramos un cauce llamado a trabajar en la iglesia, en la pastoral, y nos colocamos esa camiseta de catequista. Entonces soy catequista. Pero hay un elemento que no se nos puede olvidar nunca antes de colocarnos una camiseta de una pastoral en particular. Y es que antes de esa camiseta particular, todos, absolutamente todos, tenemos que tener muy claro que somos misioneros. Todos en la iglesia, todo bautizado es misionero. No cumplimos, y alejen eso de su mente, con una simple función pastoral. Estamos en el encargo de la evangelización del mundo. Nuestro campo, nos lo decía uno de los obispos en una de sus ponencias en esto de la ministerial laical, nuestro campo, Monseñor Nelson, obispo de San José del Guaviare, nos decía, el campo propio del laico es el mundo, y la tarea es grande porque está en nosotros la transformación
de esos elementos que no están correspondiendo a la vida de Dios. Cerramos con eso y abrimos un poquitico los micrófonos para que compartamos en estos últimos minuticos algunas preguntas, inquietudes o comentarios acerca de lo que hemos hablado esta noche. Tienes abierto el micrófono, Luperli, si quieres tomar la palabra, bienvenida. ¿No? Ah, bueno. Nelson, te damos la voz. Buenas noches, ¿cómo me les ha ido, compañeros? Muy bien, Nelson, gracias. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, hermano. Aquí, pues, Amén. muy feliz, muy contento, como siempre, hermano, de estar en esta formación, porque, pues, la verdad, la vez pasada me la perdí por una situación de salud de mi hija, pero, pues, bueno, bendito el Señor, aquí estamos y dando gloria a Él por todas las maravillas que hace en nuestra vida. Y esta noche, pues nos encontramos con un escenario muy hermoso, muy lindo, que es en el cual debemos movernos todos nosotros, primero que todo como bautizados, ¿no? Porque desde el bautismo recibimos la misión de ser continuadores de la misión de Cristo Jesús aquí en la tierra, ¿sí? Luego, después de nuestro bautismo, pues como lo hablaba ahora rato usted, quizás somos muy pequeños, no podemos de pronto hablar por sí solos, no podemos manejar algunas cosas, pero está la renovación y el recibimiento nuevamente del Espíritu Santo en la confirmación. En la confirmación es a donde todos nosotros nos convertimos en soldados de Cristo dentro de nuestra iglesia. Entonces, ahí sí, como ya somos adultos, como ya somos personas conscientes de lo que hemos recibido a través de una preparación, y a mí me da mucha alegría cada vez que pues tengo un grupo nuevo de niños y siempre les digo, vean niños, un día yo estuve ahí sentado, otra persona estaba al frente mío. Pido a Dios de que el día de mañana uno de ustedes esté al frente y esté dando estas mismas enseñanzas, mostrando este camino a muchos niños, porque es la misión que tenemos todos nosotros como bautizados, de ser anunciadores de la palabra de Dios, mostrar ese camino, darles esas llaves de la entrada del reino de los cielos a estas personas. Lo otro, que es muy importante de nosotros como catequistas, estar formándonos continuamente, estar también dentro de otra comunidad para sí mismo, o sea, transmitir el mensaje que nosotros estamos recibiendo a otras comunidades. O sea, la labor que estamos haciendo ahorita en todos los barrios de nuestra comunidad, ¿sí? Estamos llevando ese mensaje de la palabra de Dios a todas estas personas y es pues a lo que hemos estado llamados, como lo decía, desde el bautismo. Y bendito el nombre de Dios, que Dios nos dé esa gracia, que nos dé esa fortaleza y que el Espíritu Santo siempre nos ilumine, porque ese es el que pone en nosotros ese ardor, ese deseo de salir a anunciar esa gracia que Dios ha hecho con nosotros, todos esos favores que hemos recibido de Él, ¿sí? Muy bien, Nelson, muy bien, siempre muy oportunos tus comentarios y resalto algo muy importante, la vida comunitaria, nos decía Nelson, un hombre, un catequista que sabe experimentar los asuntos humanos e iluminarlos desde la verdad de la fe de Dios, ¿cierto? Y eso se mueve en el aspecto comunitario del catequista. Por eso siempre se va a hablar de que el servidor en todos ámbitos parroquiales, el creyente, continúa su experiencia de fe en comunidad, en comunidad. Ustedes deben, cada uno de ustedes, queridos catequistas, ser parte
de un proceso comunitario de acompañamiento permanente de la fe, porque los servicios en la iglesia salen, emanan, tienen como fuente la comunidad para así llevarlos a cabo. Entonces, recordar siempre ese criterio. Muchas gracias, Nelson. ¿Alguien más que quiera acompañarnos con su apreciación, su aporte o alguna pregunta extra? Eleazar, te escuchamos. Bueno, gracias. Buenas noches para todos. Buenas Quería contar algo que nos sucedió este sábado aquí en la catequesis. Aprovechamos para adelantar y ahondar en lo que fue la lección que tiene que ver con la venida del Espíritu Santo. Entonces, hacemos la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los niños lo entienden, lo explica uno, y entonces al final les decíamos, bueno, mañana le van a poner cuidado a la misa, cómo está el altar, cómo está el templo, dónde van a ver la diferencia, ya no va a haber blanco, van a ponerle cuidado. Y vamos a vencer el miedo, ¿cierto? Vamos a hacer lo que hicieron los apóstoles, hasta dieron la vida por anunciar el evangelio. Entonces decían los niños, pero es que si yo me pongo en el salón a hablar de Dios, no, eso aquí en Melgar, donde andamos, eso es, mejor dicho, me hacen bullying, me van a apedrear. Entonces, tranquilos, ustedes no se van a parar a predicar porque ustedes son niños de 10, 11, 12 años, tranquilos. Pero ¿cómo vamos a ir a evangelizar nosotros? Entonces yo le decía, a usted como los compañeros suyos ven que usted va a catequesis todos los sábados, usted va a ser el niño que ya no dice groserías. Usted va a ser ese niño que ya no hace desorden. Usted va a ser ese niño que siempre dice por favor. Usted va a ser ese niño que le da la silla a la profesora, a la niña, a la señora. Y entonces, con esos pequeños testimonios, vamos a hacer lo que hicieron los apóstoles. Vamos a evangelizar. Entonces yo les digo, y si en su casa usted tiene un hermano mayor, la tía que es por allá atea, la hermana que se volvió protestante, ¿qué hay que hacer? Bueno, acuérdense que cuando vayan a comer, hace una oracioncita. Cuando se vayan a dormir, hagan una oracioncita, ¿cierto? Y entonces la gente los va a ir viendo, porque a veces pensamos que ir a poner en práctica la iglesia en salida y el ser misionero, pues específicamente es ir y pararnos en la plaza pública a predicar, ¿cierto? Entonces cuando uno le habla a los niños en esos términos, pues eso entran en pánico. Al final lo entendieron y vamos a ver qué experiencia nos traen el sábado, porque le dije, esta semana van a hacer ese ejercicio, van a ser apóstoles allá, en medio de ese mundo tan difícil que son sus salones de clase, 40 chinos jodiendo, donde seguramente 30 o 35 son por allá ateos, viciosos y que no encontrarán aquí en Melgar. Pero van a hacer la tarea, Entonces, pero animados. Y entonces es una manera de decirles, oiga, sí, el evangelio me llega y yo lo puedo entender de esa manera, sin tantas palabras técnicas. Entonces, como hacerlo más cercano a los niños, que es en este caso nuestro público. Gracias. Excelente, Eleazar. Muchas gracias, muchas gracias. Estupenda el compartir esa experiencia. ¿Qué podríamos decir solamente para que recordemos? El nuevo paradigma de la catequesis, es decir, la nueva manera de hacer catequesis, siempre nos va a proponer que empecemos de la experiencia humana, luego iluminemos esa experiencia con la experiencia de Dios, para que después haya una respuesta en la fe. Experiencia humana, experiencia de Dios, respuesta en la fe. Y la experiencia humana son casos que se proponen para el diálogo. Si Juan y Juanita van a hacer un mandado que les puso la mamá y fueron a comprar algo que para la mamá valía 1,000 pesos y resulta que estaban 800, sobraron 200. ¿Qué harían ustedes con los 200 pesos? Y entonces, a partir de un elemento de la experiencia humana, comenzamos a iluminarlo con la experiencia de Dios. ¿Qué es ser honesto? ¿Qué es ser obediente? ¿Qué es ser todos los elementos? Para que después, el catequizando tenga la respuesta de la fe. ¿Sí? Sí, verdaderamente. Porque Dios me ama, porque me lo ha indicado, porque es lo correcto, porque así obran los hijos de Dios. Yo optaré siempre por ser honesto. Y hay una respuesta en la fe. Entonces recuerden siempre ese dinamismo. Experiencia humana. Sí, en algunos casos el paradigma era que se presentaba inmediatamente la experiencia de Dios, ¿cierto?
no me van a tomar a mal lo que voy a decir desde el aspecto de acción catequética o del acto catequético, que es el momento en el que estamos con nuestros catequizandos. Entonces, tuve un profesor hace poco que decía, y lo primero que hacemos con los niños es nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y 4 o 5 oraciones, metiéndolos de una vez en la experiencia de Dios. No, abramos un camino porque son los lenguajes actuales. Eso estuvo muy bien en algún tiempo y seguramente, yo recuerdo mi catequista siempre abría con oración, ¿cierto? Y no estuvo mal en su momento. Pero si queremos responder a la manera de pensar actual del mundo, no para favorecer esa manera de pensar, sino para poder establecer diálogo con niños y jóvenes que están sumergidos en muchas realidades, procuremos primero establecer un diálogo de la experiencia humana, ¿cierto? Oiga, pasó un acontecimiento, hubo un gran chisme en el pueblo, algo sucedió, no sé. Pues, ¿y ustedes qué opinan de eso? Oiga, en la historia sagrada hay un momento en que se vivió eso. Escuchémoslo, está en este texto, mete en una experiencia de Dios y luego evoca. Es que es así el dinamismo. Eso se llama mistagogía, pedagogía de Dios. Evoca de una vez la respuesta de fe del muchacho y se va haciendo ese curso. Muchas gracias, Celeste. Y unas gracias a cada uno de ustedes. Hemos entonces culminado por esta noche nuestro encuentro correspondiente al bloque de enseñanza número 11. Nos encontraremos, Dios mediante, en 8 días para continuar este bello diplomado de idoneidad para ser catequistas. Tengan todos muy buenas noches y quedamos en manos de Diosito a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, hoy día de ese maravilloso pronunciamiento de la Iglesia de que María es Madre de Dios y por ende también Madre de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y bendito es el fruto de tu vientre, María, Jesús. Madre de Dios, Santa ruega María, por Madre de nosotros Dios, los ruega por pecadores, nosotros ahora pecadores, y en la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Dios los guarde. Una feliz noche para todos. Gracias, Feliz Lucebe. noche. Dios me lo bendiga. Muchas gracias.